auspician este programa. Por iniciativa del senador Dr. Miguel Rabia, la Cámara de Senadores declaró de interés cultural al programa Educación, Ciencia y Cultura. Comenzamos entonces un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Hemos preparado para hoy una diversidad de temas realmente interesantes, importantes, que vamos a ir aportando en el desarrollo del programa. Por supuesto, como siempre, esta incorporación que hemos tenido, que hace tiempo, que siempre le agradecemos permanentemente, la lengua de señas, que es un aspecto inclusivo, ¿no?, del programa, de la formación de la educación, de la cultura, de la ciencia. Por eso Viviana Brites nos acompaña permanentemente en este programa de educación, de ciencia y de cultura. Y en el inicio del mismo, como eje distintivo siempre, ¿no?, de este programa, rescatar los valores musicales de la ciudad, de la provincia, de la región, que siempre vienen a exaltar justamente su profesionalidad aquí, en educación, en ciencia y cultura. Hoy vamos a presentar en nuestro programa, agradeciéndole por supuesto su visita, su presencia, a Aidés Herrera, una intérprete musical de la ciudad, y con ella entonces comenzamos a transitar esto que se denomina educación, ciencia y cultura. De Buenos Aires, María, no ve quién soy yo. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si por el barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán, y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa han de caer. Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si un bandoneón me provoca, tiaratata, le muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando el misterio me viene trepando en la voz, y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después. María de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad.
María del amor de Buenos Aires soy yo. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. 600 nuevas cámaras con inteligencia artificial para ayudar a combatir el delito. Funcionan con un alto nivel de detalle. Las imágenes que ingresan al sistema permiten identificar personas y vehículos y generar búsquedas predeterminadas. Identificar personas por reconocimiento facial, color de ropa, género y accesorios. Detectar vehículos por tipo, modelo, color y patente. Identificar ruidos o movimientos extraños. Su ubicación responde al mapa de calor de robos, en zonas de mayor concentración de personas y lugares con demanda de los propios vecinos. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Iniciamos a desarrollar entonces los bloques temáticos que teníamos preparado para hoy. Y es un gusto tenerlo en el piso al doctor Carrillo Bascarri, docente universitario, historiador, para hoy hablar de una semblanza que queremos hacer. Días pasados se ha llevado a cabo un nuevo aniversario de la independencia, ¿no? Un acto patriótico de los más importantes que ha tenido la sociedad argentina, y con él vamos a charlar en relación a este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros, un gusto. Bueno, realmente el gusto es mío porque, primero por la hospitalidad que siempre has manifestado y el interés por estos temas, que es también el interés del público, y tener en cuenta la importancia de la fecha que estamos hablando, porque hay muchos que dieron la vida por esta independencia. La primera pregunta que te quería hacer en función a esto que vos estabas mencionando es, ¿en qué contexto social y político se dio ese 9 de julio? Bueno, la cosa estaba brava, ¿no? Sí. Belgrano acababa de regresar de Europa, donde había ido a ver cómo venía la mano, digamos, y se había encontrado con que la realidad internacional había cambiado totalmente respecto de lo que acá en el Río de la Plata se pensaba. Acá, en cierta forma, estábamos más bien tranquilos, tendíamos a una independencia, lógicamente. San Martín insistía con la necesidad de obtenerla para, de esa manera, que se legitimara su campaña libertadora a Chile. Y en una sesión secreta que se celebró en Tucumán, donde estaba reunido el Congreso, representante no solamente de las provincias del interior argentino, sino también del Alto Perú. Hagamos exclusión de aquellos que pertenecían al litoral, porque estaban bajo la esfera de influencia política de Artigas y no se coincidía con esta oportunidad. Y Belgrano, francamente,
con el dramatismo propio de aquellos momentos y su autorizada palabra, les explicó a los congresistas que el absolutismo en Europa era una idea fuerza que había eclosionado con el panorama previo, ¿no es cierto? Los reyes se habían empoderado, diríamos hoy, específicamente Fernando VII, que se había revelado ya como un monarca absolutista, que incluso duro con sus propios súbditos, y se preparaba incluso grandes expediciones a América para sofocar a sangre y fuego la revolución. ¿Y por qué, doctor, fue Tucumán? Bueno, justamente como una forma de erradicar la influencia porteña en la organización del Congreso. Allí los diputados del interior, podemos decir así, trabajaron federalmente y le marcaron la cancha a Buenos Aires. Le dijeron, vamos a hacer el Congreso en Tucumán, y eso implicó impedir que las influencias y también las tentaciones que existían en Buenos Aires pudieran incidir sobre todo en la decisión que se iba a tomar. Y por ejemplo, hay un tema que poco se ha hablado. ¿Han sido muchas las mujeres que han participado justamente de este acto declaratorio? Como diputadas, ninguna. La política en aquel entonces era cosa de hombres, pero indudablemente las mujeres fueron protagonistas tras bambalinas. ¿Hubo mujeres patriotas en ese tema? Sí, sí, sin duda alguna. Tengamos en cuenta que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Es un dicho que es verdaderamente histórico. Y lo notable fue que cuando se resolvió proclamar la independencia, hubo una eclosión de alegría, no solamente entre los diputados, sino también en el pueblo, que seguía en detalle las incidencias de los debates. Claro. Fue una decisión apoyada por el pueblo que estaba reunido ahí en Tucumán, y entre otras cosas hubo una gran fiesta que dio la sociedad tucumana, que había recibido a esta gente de otros lugares. También hubo festejos populares y se destacaron, por supuesto, aquellos grandes hombres que eran los protagonistas, ¿no? Los congresistas de 1816. Y, por ejemplo, ¿cuándo se firma el acta de declaración? Precisamente el 9 de julio de 1816. ¿Y cómo se escribe? ¿En castellano se escribe el acta? Bueno, ahí se resuelve, es en castellano, sí, pero se resuelve hacer copias que se mandan por chasqui a distintos lugares del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. También hay ejemplares en lengua aymara y en lengua quichua, como una forma de participar a los pueblos originarios de esta decisión que obviamente involucraba todo el ser de aquella nación en ciernes. Y no se tiene en cuenta, fíjate vos, que la independencia fue declarada por las Provincias Unidas de Sudamérica, no por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Ese nombre, que parece un detalle, nos está indicando la vocación continental que había en esos hombres protagonistas del evento. Fundamentalmente en San Martín, ¿no? San Martín, en Belgrano, y todos realmente tenían una conciencia de que el Alto Perú formaba parte de la realidad política y social, y se aspiraba obviamente a integrar a los pueblos del litoral y al Uruguay mismo, pero circunstancias propias de la política de aquel momento impidieron que fueran quienes suscribieron el acta, ¿no? Y por ejemplo, Miguel, ¿por qué no ha habido una reacción de los españoles ante esta situación? En primer lugar, porque estaban más preocupados por la realidad política de Centroamérica, Venezuela, Colombia, que por el lejano Río de la Plata. Hay una cosa interesante, fíjate, ¿no? Cuando se declara la independencia en las Provincias Unidas de Sudamérica, la perspectiva que había llevaba a que verdaderamente se
se generara una propuesta reivindicadora de la cultura americana. Tan es así que en algún momento se habla de un rey que descendía de los incas y, bueno, finalmente la verborragia de Fray Justo Santamaría de Oro impide que se concrete esta moción que era la mayoritaria. Claro. Fíjate vos el poder de convicción de este sacerdote para convencer al resto, prácticamente a la totalidad de los otros diputados, y bueno, no se llegó a declarar la Constitución, que va a demorar varios años, ¿no es cierto? Pero al 20 de julio se aprueba la bandera para este nuevo Estado. Claro. No sé, la ley que lo estableció no dice concretamente cómo era, pero la tradición nos ha conservado que era de 3 franjas, celeste, blanca y celeste. Y, por ejemplo, llevó mucho tiempo no la declaratoria, sino las deliberaciones para llegar posteriormente a la declaratoria. Sí, desde fines de marzo hasta el 9 de julio precisamente. Pero realmente la urgencia para declarar la independencia que plantea San Martín a través de sus correspondencias es sumamente esclarecedora sobre lo que se estaba barajando en aquel momento. Y en el final, Miguel, traspolando un poco los tiempos, ¿no? Aquel famoso 9 de julio de 1816, traspolado ahora en los tiempos que vivimos. Tenemos muchas diferencias, ¿no? Sin duda alguna, la realidad es completamente distinta, pero lo que realmente molesta, lastima, es que no haya conciencia de la importancia de ser una nación independiente. Y como comidilla, como anécdota, podemos contar que en 1910, cuando se iba a celebrar el centenario de esta declaración, perdón, 1916, sí, cuando se iba a celebrar el centenario de la Declaración de Independencia, hubo algunas opiniones en contrario, que se manifestaban arrancándole la escarapela que lucía la gente. La ideología que había venido de Europa a través de los anarquistas generaba un internacionalismo, una perspectiva internacionalista que era contraria a la idea de naciones. Y hubo numerosos incidentes porque venía algún activista anarquista y le arrancaba la escarapela a alguien que iba caminando por la calle. Ah, sí, eso sucedía. Y daba lugar, lógicamente, a los problemas lógicos que esto implicaba, porque era una afrenta a la idea de la independencia. Bueno, eso pasó. Ahora lo que tenemos que entender es que la independencia debe ser valorada con nuestros ojos, de nuestra realidad, pero teniendo en cuenta la valoración significativa de aquellos momentos, porque todos aquellos que declararon la independencia se estaban jugando la vida. Claro. Si la reacción hispanista se hubiera dado, habrían sido todos pasados por las armas. ¿Y cuál habrá sido el motivo por el cual no reaccionó? Bueno, por las propias contradicciones del régimen colonial. Incluso hubo una revolución entre los mismos soldados que se estaban preparando para venir a América, y sobre todo tenemos que tener en cuenta el bando españolista en el Río de la Plata era muy menor. Muchos habían emigrado hacia Perú, hacia España, y entonces digamos que no había base suficiente para generar una reacción exitosa. Doctor, ha sido muy amable por estar en nuestro programa para hacer una semblanza de este 9 de julio. Muchísimas gracias. Es siempre un gusto. Vamos a la pequeña pausa comercial y luego seguimos en educación, en ciencia y cultura. ...40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Me enteré por mi sobrina que estaban haciendo la castración para la perrita. Me vino muy al pelo la posibilidad de poder castrarlo, porque ya estaba bastante grandecito y para que no siga haciendo de las suyas. La verdad que la atención de 10 es una posibilidad para todos.
Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. En la continuidad de esta emisión estamos ahora con la decana de la Facultad de Psicología, Soledad Cotonio, lo digo bien, ¿no? Cotone, perdón, para charlar de un tema realmente importante, interesante, porque días pasados se ha aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación una ley muy importante que es la de acompañante terapéutico, un tema realmente interesante, importante, que lo vamos a charlar con ella. Soledad, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Daniel, por invitarnos y bueno, celebrando esta media sanción de la ley que permite la formalización de lo que es el acompañamiento terapéutico a nivel nacional. Claro, y Soledad, ¿cuáles serían los aspectos más distintivos que tiene esta ley regulatoria en relación a esta profesionalidad? Yo marcaría particularmente 3 puntos. Uno, que es una ley que sintetiza varias leyes que venían siendo presentadas de distintos modos y que tiene la capacidad de haber integrado los distintos modelos que tenían las otras leyes. En ese punto es una ley que sintetiza, porque se hizo con distintas asociaciones de acompañamientos terapéuticos y también con organizaciones sociales que venían llevando adelante esta práctica. Entonces ese es un punto fundamental. Otro punto fundamental es que se incluye el acompañamiento terapéutico dentro de lo que son las prestaciones médicas obligatorias y también dentro de las prestaciones básicas en discapacidad, con lo cual abre un punto fundamental que es la jerarquización dentro de una respuesta para las obras sociales, las prepagas y el Estado, donde deberían garantizar que se pueda dar esta respuesta dentro de salud con el acompañamiento terapéutico. Y la tercera, que es muy importante, que es la formalización dentro de un sistema educativo, digamos, de formación en acompañamiento terapéutico, porque implica la unificación dentro del sistema nacional en currículas de lo que es el acompañamiento terapéutico. Yo recuerdo, como docente lo digo esto, ¿no? Como director de una unidad escolar, que generalmente a veces aparecían estas situaciones de acompañantes terapéuticos, pero que los padres tenían que absorber absolutamente esta situación. A partir de esta ley, que esperemos que se apruebe definitivamente en Senado, las obras sociales llegarían a cubrir justamente esto. Y en principio. Claro, en principio está dentro, la ley la formaliza dentro de lo que son las prestaciones médicas obligatorias. Eso, la verdad es que da un marco regulatorio importantísimo para que cualquier persona que necesita de tener un acompañamiento terapéutico, ya sea para un hijo, para sí misma o para otro,
lo pueda reclamar dentro de las obras sociales, se lo pueda reclamar también al Estado o se lo pueda reclamar a las prepagas. Es un marco que ya nos da como ley de que debe estar en las prestaciones obligatorias. En el segmento de los adultos mayores se da mucho esta necesidad. Muchísimo. Ahí hay un segmento poblacional importante. Sí, y la verdad es que lo que nos pasa, adultos mayores, discapacidad también. Discapacidad también, sí. Y lo que es la ley de salud mental la ha visibilizado mucho la práctica del acompañamiento terapéutico también. Son prácticas que tienen la capacidad, el acompañamiento terapéutico de la diversidad en sí misma. Entonces, por eso también es tan importante su jerarquización, porque se venían llevando adelante desde distintos lugares. Y yo insisto en que estuvieron los actores sociales y también estuvieron las organizaciones sociales porque son prácticas que nacen desde la misma comunidad. Claro. Porque tienen que ver con organizaciones que la comunidad hace en torno al cuidado. Entonces claro, siempre hay algún referente que acompaña. Claro, en otros tiempos, Soledad, había formaciones, capacitaciones, como para preparar a las personas para este tipo de acompañamiento. Pero ahora, con esta ley, realmente vamos a profesionalizar y jerarquizar fundamentalmente. Y además generar, inclusive, trabajo. Eso es un punto fundamental. La jerarquización de la práctica es un reconocimiento de algo que, como vos bien decís, Daniel, quizás se venía haciendo, se daba capacitaciones específicas. De hecho, nosotros en nuestras comunidades tenemos agentes sanitarios o promotores de salud que vienen haciendo una práctica de cuidado amplia. La jerarquización de esas prácticas, por un lado, reconociéndolos dentro de un plan de salud, genera no solamente que esa persona tenga un marco de ley que los ampare, sino que también promueva el reconocimiento de su propia comunidad y de las otras disciplinas. Claro. Como también vos bien lo decís, lo que va a permitir es que nosotros generemos perfiles dentro de esa formación y ahí sí una posibilidad de pensar prácticas diferenciadas en relación a tercera edad, discapacidad, salud mental, que es necesario, aunque digamos, también es interesante que tengan esta movilidad de una a otra, ¿no? Claro, pero sí. Claro. La verdad que la ley en ese sentido viene a dar un respaldo a lo que se viene haciendo de un modo fundamental. Exacto. Una cosa más que te quiero plantear es que además ingresa como una figura reconocida, porque en otro momento no es que no lo pasábamos a lo mejor por una obra social, pero lo teníamos que como meter dentro de otra cosa, como el asistente domiciliario, o como una figura que no era la propia de lo que se estaba haciendo. Exactamente. Soledad, quiero preguntarte, ¿cómo está la Facultad de Psicología? Hay muchos estudiantes en psicología, me imagino que la carrera se va perfeccionando año tras año, que se van modificando sus currículas, ¿no? Bueno, la Facultad de Psicología está muy bien, digamos, luego de la pandemia hemos hecho un seguimiento de los estudiantes en pandemia que ha sido, la verdad que muy importante, muy casi pormenorizado, porque nosotros tenemos una facultad que tiene una cantidad de estudiantes grande. Nosotros tenemos en este momento entre 7.000 y 9.000 estudiantes activos en la Facultad de Psicología. Y con un ingreso de 1.800 a 2.000 estudiantes en primer año. Cuando empezamos pandemia, en primer año teníamos 1.700 estudiantes, allá en el 2020, y tuvimos a mediados de año hicimos esos 1.700 llamados para saber dónde estaba ese estudiante, si había estado acá. Bueno, la verdad que hemos hecho un acompañamiento enorme y viene teniendo un impacto muy importante, porque la verdad que hay un acompañamiento desde docentes, estudiantes, que hace que ha avanzado muchísimo lo que es la finalización de carrera. Lo de currícula, sí, estamos en el marco, además hemos aprobado, digamos, la evaluación de CONEAU, muy bien, el plan de estudio está muy bien evaluado. Ahora, estamos, además de ser decana de la Facultad de Psicología, soy presidenta de la Asociación de Unidades Académicas de Psicología a nivel nacional. Y nosotros estamos en este momento discutiendo estándares de currícula, es decir,
cómo modificar las currículas de las facultades de psicología a nivel nacional que estén acorde a nuestro tiempo. Esa cuestión, lo fundamental en este momento que se está dando ahora de discusión, es cómo nuestras currículas se territorializan, es decir, cómo empiezan a tener mayor cantidad de prácticas, más articulación con sus comunidades, más articulación. Nosotros la tenemos con lo que son las prácticas profesionales supervisadas, sí. Pero se está planteando que las prácticas estén más tempranamente en las currículas y más articuladas a todo el plan de trabajo. Bueno, ese es nuestro desafío futuro. Y Soledad, hablábamos recién de la pandemia, ¿no? Sí. Post-pandemia, no puedo soslayar esta pregunta, donde evidentemente ha quedado marcado en la sociedad algunas situaciones de salud mental, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, conociendo tu trayectoria y experiencia, ¿cómo analizan esta situación que se está dando? Que muchas cosas salen a reflotar ahora, ¿no? Después de aquel proceso de pandemia fuerte. Sí, mira, Daniel, pondría dos cuestiones en diferencia. Cuando estuvimos atravesando la pandemia, se nos convocó mucho a los psicólogos a hablar sobre lo que estaba aconteciendo. En ese momento, nosotros respondíamos que era un momento para estar en pausa, porque nosotros tenemos que trabajar con los efectos que producen. Claro. ¿Sí? Era un momento donde teníamos que tener un cuidado, que lo prioritario era cuidar la salud, y luego íbamos a tener que trabajar sobre los efectos que producía el encierro, más allá que intentamos ir acompañando y escuchando lo que ese encierro producía en cada subjetividad. En este momento venimos a encontrarnos con los efectos que eso produjo, y la verdad que no tenemos todavía a cierta ciencia, con valores ciertos de lo que ha producido, pero sí sabemos que uno viene recogiendo, como cuando pasa en una catástrofe social, claro, datos que la verdad que preocupan, ¿sí? Fundamentalmente lo que nos está preocupando mucho en este momento son jóvenes, algunas tasas de ¿cómo llamarlo?, de angustias prolongadas. Quizás uno podría decir, se ha elevado mucho la tasa de suicidio en jóvenes. Esas cuestiones tienen que ver con dos cosas, sí, con la salida y un ensimismamiento de la juventud que tiene en este momento, seguro. Segundo es que no hay un proyecto de futuro en nuestras poblaciones, y que eso es importante que lo tomemos socialmente. ¿Qué estamos ofreciéndole a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas y adolescentes como futuro para dónde proyectarse? Y por ejemplo, Soledad, en el final, si bien es cierto la educación es vinculante con la presencialidad, ¿no? El acto más importante es la presencialidad, pero con la pandemia se han incorporado nuevas tecnologías para poder continuar este proceso de educación. Hoy, en la Facultad de Psicología, ¿la actividad es totalmente presencial o hemos incorporado también a la presencialidad, hemos quedado también con algo de la virtualidad? Bueno, nosotros en Facultad de Psicología se ha vuelto casi completamente a la presencialidad, ha quedado vinculado algo en virtualidad de lo que son últimos tramos de carrera. Nosotros venimos apostando a que aquellos estudiantes que están en el último momento de su carrera, que vuelvan a sus lugares de orígenes. Queremos que también vuelvan a vincularse con sus poblaciones o sus ciudades donde vinieron. Fundamentalmente porque tenemos una característica donde están las ciudades, digamos, los lugares universitarios, que esas ciudades se llenan de hiperpoblación universitaria, y a lo mejor hay territorios que son muy cercanos u otras ciudades que necesitan de nuestros profesionales y no vuelven a esos lugares. Muchos de ellos que están volviendo, que tienen la posibilidad de estar ligados a una práctica específica en su localidad de origen, los vamos acompañando con el cursado virtual. Entonces pueden volver a hacer, y además estamos con un programa importante que es de conveniar con todas las localidades de la provincia de Santa Fe, municipios, comunas, de distintos, para poder acompañar esa práctica supervisada en la comuna, además pensando un poco la problemática que tiene cada lugar.
Y a su vez, nosotros tenemos estudiantes de distintos lugares de la provincia de Santa Fe, tenemos estudiantes del sur de Buenos Aires y estudiantes de Córdoba en general, de la provincia de Córdoba. Entonces, con todos ellos estamos haciendo un trabajo de conveniar para hacer prácticas y acompañar, además de la práctica, digamos, en esa articulación que hacemos con el estudiante y los centros de donde hacen práctica, acompañar, sí, de manera virtual, la posibilidad del cursado en el último tramo de carrera. Claro. Soledad, ahora sí, en el final, la última. Se está analizando en la Universidad Nacional de Rosario el acotamiento de algunas carreras, ¿no? En este caso, en psicología, ¿habrá algún acortamiento en la duración del tiempo o se mantiene el plan de estudio en su extensión total? Lo que específicamente lo que se aprobó en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, que es carreras no mayores a 4 años, se debe a aquellas carreras que están dentro de una currícula de las 2.600 horas de cursado. Está bien. Nuestras carreras, nosotros te explico esto brevemente porque me parece que a lo mejor a la población le interesa. Nosotros estamos dentro de las carreras de lo que se llaman carreras de riesgo profesional, las del artículo 43 en la Ley Superior de Educación. Las que son de riesgo poblacional tienen unos estándares específicos para ser evaluados, porque el Estado ubica que esas carreras, sus profesionales tienen una injerencia sobre la población que debe ser regulada y debe ser supervisada por el Estado. Esas carreras en sus estándares tienen horas específicas mínimas de formación. En este momento nosotros tenemos que tener 3.200 horas mínimas. Nuestra carrera supera eso. Eso puede ser revisado. Pero no podrían ser las 2.600 que plantean los cuatro años de carrera. Porque los estándares nuestros nos ubican 3.200 horas de cursado y dentro de esas 3.200 horas mínimo tenemos que tener 500 horas de práctica. Bueno, esto es establecido por el Estado y nos supervisan sobre eso. No, por supuesto. Decana, gracias por haber estado en el programa. Gracias un gusto, a usted, muy amable. Daniel, muchas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa, ya estamos en contacto desde Paraná con el doctor Julio Befani. Vamos a hablar, un infectólogo muy prestigioso de la ciudad, sobre todas estas situaciones que se están dando, COVID, gripe, bacterias, así que una charla muy amena con el doctor Befani. Vamos a la pausa. UMIR, Urología Mini-Invasiva Rosario. Doctor Fernando Soldano, nuevo sistema Rezum para próstata. Primer equipo del país con la mayor experiencia. UMIR, Italia 424, primer piso. Teléfonos 3414-487224 y por WhatsApp 3413-069-909. UDA, en defensa de la escuela pública y el derecho de los trabajadores de la educación. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La ciudad está en obra. Por eso, si querés conocer los cortes y desvíos de tránsito diarios, entra a rosarionoticias.gov.ar. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 3414-913305. Los esperamos. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en el programa y ahora sí estamos en contacto vía telefónica con el doctor Julio Befani, docente titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va, Daniel? Un gusto.
Para nosotros lo mismo. Bueno, en primer lugar lo que quiero preguntarle, doctor, es si ha habido un decrecimiento en la vacunación del COVID-19. Sí, una de las cosas que vale la pena aclarar y es muy importante con respecto a tu pregunta es el hecho de que vos sabías que se compensó exprimiendo 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis y el esquema completo serían 5 dosis. Sería el esquema completo. ¿Para qué? Para después hacer un refuerzo cada 6 meses o cada año, dependiendo de la población. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso favorece a que haya menos casos de internación, menos casos graves y menos mortalidad, que es lo que estamos viendo en estos momentos. En estos momentos estamos viendo, digamos, poca cantidad de casos. Existen casos aislados, pero lo importante es tratar en lo posible de aumentar que la gente complete los esquemas de vacunación para después poder realizarse nada más que los refuerzos, como lo estamos haciendo con la vacuna antigripal. Bueno, en relación a este tema de la gripe, las recomendaciones desde el área de salud permanentemente es la vacunación, tanto vacunación pediátrica como en los adultos mayores. En relación a esto, Julio, ¿hay una buena campaña y la gente se acerca o no a vacunarse por la gripe? Sí, mira, seguimos exactamente con la misma tesitura de que no se logra encontrar una explicación por qué no se logra la vacunación que uno desearía. A ver, vale la pena aclarar, Daniel, que uno es, en ese sentido es insaciable e inconformista. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que cuanto mayor cantidad de gente vacunada, toda la gente que le corresponda la vacunación de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a que si tiene algún factor de riesgo o no, y eso va a favorecer a que el virus circule lo menos posible. Por eso, lo importante es estimular a que la gente reinicie la vacunación, la gente que no se ha vacunado, y la gente que se ha vacunado que complete el esquema que corresponde, porque vos sabés muy bien que la vacuna de la gripe es anual, y tiene su indicación precisa de acuerdo a la edad, si tenemos factores de riesgo, si tenemos alguna enfermedad como inmunocompromiso, como enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, endócrinas, como por ejemplo diabetes. Ese tipo de gente de entre 2 y 64 años tiene que vacunarse con una orden médica, que el médico indudablemente se la va a dar con mucho gusto porque estamos tratando lo posible de que la mayor cantidad de gente se vacune. Julio, ¿cuáles serían las recomendaciones y prevenciones que habría que tener fundamentalmente en cuenta para esta situación que se está dando de gripe? Mira, lo que se está dando en estos momentos, de acuerdo a la, digamos, a la época del año, sabemos muy bien que en verano tenemos unas características, en invierno tenemos otras características de enfermedades distintas una del otro, y en el invierno o en esta época del año, con estos cambios bruscos de temperatura que estamos teniendo, fundamentalmente son estas enfermedades de tipo respiratoria. Y la enfermedad de tipo respiratoria, fundamentalmente la prevención es lavado de manos como corresponde, lo más posible. Después la ventilación de los ambientes donde estamos, no exponerse a los cambios bruscos de temperatura. Y esto conlleva a tener mucho cuidado cuando estoy en un ambiente muy cálido, digamos, calefaccionado, salir afuera sin tener los recaudos necesarios. Es decir, salir del ambiente caliente al ambiente frío sin los recaudos necesarios, sin protección de, por ejemplo, de una bufanda, de un abrigo corporal, de taparme en lo posible las fosas nasales para que no entre el aire frío de golpe, y después, bueno, todo el resto que es la ventilación de los ambientes, que es más que importante, por más que el ambiente esté calefaccionado. Y como te decía antes, algunas otras cosas a nivel de las dietas, en lo posible y en lo que más se pueda, dietas equilibradas y variadas, es decir, muchos cítricos, que se
lo que sea, naranja, digamos naranja, pomelo, lima, mandarina, todo ese tipo favorece la protección para la vía respiratoria. Eso es más que importante. Y después, por supuesto, en lo posible, cuando estoy en ambientes muy cerrados, con mucha gente, tener la protección necesaria. En el final, Julio, esta bacteria que ha aparecido últimamente, que tiene a Santa Fe como la segunda provincia de casos que pueden inclusive transformarse en muy delicados, ¿qué opinión te merece? Sí, es lo que se conoce como la famosa faringitis, sí. Lo que produce la faringitis, la escarlatina, algunos impéticos, o sea, serían lesiones en la piel. Es el famoso estreptococo que se localiza fundamentalmente en vías respiratorias también, fundamentalmente en garganta. Y esto es importante porque se contagia fácilmente de uno a otro si no se toman los recaudos. Pero también es importante tener en cuenta que tiene una medicación que en 24, 48 horas uno puede llegar a erradicar esa bacteria, ese germen de las vías respiratorias y tener una excelente evolución. Es muy importante ante las personas, generalmente se da a los chicos de la primera infancia, es el dolor de garganta roja, con tipo de lesiones purulentas, la lengua como si fuera como una frambuesa, tipo así saburral, después fiebre y malestar general. Eso es importante, yo diría de no esperar y consultar lo antes posible al médico de cabecera o a la guardia. La ventaja que tenemos, digamos, dentro de todo, es que justo comienzan las vacaciones y ya los chicos no van a estar tanto en contacto, digamos, en ambientes cerrados como sería la escuela. Entonces, eso va a favorecer a que vaya disminuyendo el número de casos. De todos modos, tomado a tiempo, es curable con un antibiótico, después antitérmico para la temperatura, y eso evoluciona favorablemente en la mayoría de los casos. Doctor, ha sido muy amable por estar en nuestro programa, No, por favor, un gusto, a sus órdenes. Un fuerte abrazo. Seguimos en nuestro programa y nos acompaña un amigo del mismo, también psicólogo, ¿no? Gustavo Filippi, en representación de AMET, ¿no? De la Asociación de Maestros de Educación Técnica de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por estar. No, gracias a vos. Siempre es muy lindo venir a tu programa. Te agradezco por tu pasión, por la cultura y bueno, por la compañía que nos haces a nosotros. Bueno, ustedes desde AMET ya hace mucho tiempo que han puesto énfasis como eje central de la política sindical justamente el tema de la capacitación y de la actualización, no solamente de los docentes involucrados en AMET, sino en líneas generales. Y dentro de eso te encuentras vos como un eje referencial del mismo. En estos momentos están llevando una serie de cursos muy importantes, Gustavo, ¿no? Sí, en realidad también tengo para contarte que los cursos van cambiando en relación a la sociedad, a los impactos de la sociedad, a lo que va pasando. Por ejemplo, anteriormente los cursos eran más del orden virtual, eso nos permite hacer una llegada provincial, y bueno, y ahora como la pandemia va pasando, no sus efectos, como se sabe, digamos, hay efectos que todavía impactan sobre la escuela, tal es así hasta que se cambia la forma de evaluar en la escuela post-pandemia, ¿no es cierto? Claro. Entonces nos vamos adecuando y los cursos van siendo más presenciales. Pero bueno, yo te contaba esto del impacto. En realidad vos me has escuchado en otros años hablar del impacto de la pandemia y ahora también estamos trabajando desde AMET del impacto de las nuevas tecnologías. Que si bien tiene otras características, como gremio nosotros tenemos que estar atentos a estos impactos porque modifican la estructura de la educación. Y se espera que el tema de las nuevas tecnologías, quizás la inteligencia artificial, son
temas que van a modificar la forma de trabajo y a lo mejor no te la deja ver la urgencia permanente que tiene la escuela. Si vamos a la urgencia permanente, sabes esto de los actos de violencia, que nosotros también estamos trabajando sobre ese tema. Y al punto de que hace poco, durante este año, hicimos una propuesta de taller para todas las escuelas de la provincia, dimos el material, pero promovemos la coordinación de manera virtual para llegar a toda la provincia y es una forma de que los chicos reflexionen acerca de la violencia. Pero por otro lado, digamos que ya no está lo urgente, viene la tecnología produciendo cambios, inclusive ciertas angustias, cuál va a ser el rol del docente, cómo va a ser el rol del docente, quizás del maestro de educación técnica, ¿viste? Y bueno, hay que prepararse para los nuevos movimientos para facilitar la llegada, ¿no? Y Gustavo, me imagino que esto lo verás permanentemente en el terreno, ¿no? Es decir, los maestros deben capacitarse en función a las nuevas tecnologías, porque además tiene una competencia que son los chicos que están realmente actualizados y modernizados a las nuevas tecnologías. Hoy los chicos manejan celulares, Play, etcétera, etcétera. Esto trae aparejado una necesidad, ¿no? Y una vocación del maestro en ese perfeccionamiento. Un interés mayor al que tal vez en otros tiempos, sobre otras situaciones, existían. ¿Esto es así, Gustavo? Es así, y mirá cómo lo podemos asociar. Nosotros no es novedoso que muchas veces nos encontramos con el desánimo de nuestros alumnos. Nuestros alumnos no le dan no pueden visualizar la importancia de la educación y cómo le va a cambiar la vida. Entonces hay un desánimo, como que pareciera que la educación no sirve. Esto tiene que ver también con una falta de sincronía entre las viejas currículas y las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, desde AMET tratamos de reinventarnos y ser propositivos, y la educación tiene que hacer esos mismos movimientos. Es necesario porque tenemos que recuperar el deseo de nuestros alumnos. Claro. Y realmente nos tenemos que preparar para un mundo venidero. Claro. Así que vamos en camino a eso con nuestras capacitaciones, ¿no es cierto? Claro. ¿Están abiertas las inscripciones todavía? Es decir, ¿hay posibilidades de inscripciones para los distintos cursos? ¿Y dónde deberían dirigirse, Gustavo, Mira, los docentes? Oficialmente lo hacemos a través de nuestro correo ametcursos.capacitación@gmail.com. Ahí pueden solicitar una batería de cursos. Tenemos cursos, talleres, algunos, como te dije, son virtuales, otros son presenciales. También damos charlas que como te dije, digamos, si querés, podemos posicionarnos en los dos territorios. En el camino de la urgencia, digamos, por ahí yo soy el disertante de charlas de convivencia. También hay otros profesores. Un gran tema. También hay otros profesores y profesoras. Sí, hay un gran tema el de convivencia. En relación, digamos, a esto, que quizás va un pasito más hacia el futuro, con el impacto de las nuevas tecnologías en el aula. Esto lo puede solicitar, digamos, las escuelas de manera gratuita. Es parte de nuestro compromiso con la ETP y bueno, ya lo llevamos adelante durante el 2023. Gustavo, gracias por estar con nosotros. En otros programas vamos a seguir profundizando algunos temas, fundamentalmente el de la convivencia, ¿no? Que se está dando esta situación de violencia generalizada, particularmente en los jóvenes, que afecta seriamente el proceso educativo normal, ¿no? Te voy a decir una sola cosa, si la escuela está castigada por el tema de la violencia, es porque la escuela es un referente ético. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a una pequeña pausa y vamos a terminar con música, con una buena voz, una buena presencia, como es Aide Herrera en este programa de hoy.
40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Suma tu voto al presupuesto participativo 2024 ingresando a rosario.gov.ar. Podés votar un proyecto distrital y uno interdistrital, creados a partir de las ideas y necesidades de vecinas y vecinos. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. Ganás, ganamos. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Queremos mandarle un saludo a todos los niños, jóvenes, adolescentes que comienzan este receso de invierno, por supuesto, a todos sus docentes, a la comunidad educativa, que a partir de hoy, justamente el lunes, comienza la actividad del receso invernal. Para todos eso, nuestros saludos y nuestro apoyo permanente, particularmente a todos los docentes que trabajan en distintos lugares, en distintas unidades escolares. Y como hacemos siempre, nos vamos con buena música, con una buena voz, agradeciendo nuevamente la presencia de Aide Herrera. Con su presencia nos vamos nosotros, volvemos la semana próxima a emitir un nuevo programa de educación, de ciencia y de cultura. Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal. Volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y voy pisando tus baldosas, floreciéndome en las rosas, por volver a esta ciudad. No sé si existe o es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral.
Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgias, casi a punto